Señor Dios, bienaventurados los que en ti confían. Señor, en lugar de desconfianza, danos fe. En lugar de nuestra soberbia, Señor Dios, danos humildad. En lugar de nuestro orgullo, danos la bondad. En lugar de la oscuridad que hay en nuestro corazón, ilumínanos. Guíanos, Señor, te suplicamos. Enséñanos tu palabra. Permíteme, Señor Dios, ser fiel como mensajero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Porque tu mensaje, Señor Dios, es honroso, glorioso. Guíanos. Te suplicamos, Señor Dios, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Entonces, ¿este es un qué? Un himno. Un himno. Mire qué es lo que quiere hacer un régimen. Es decir, qué es lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer un régimen? Es decir, ¿qué quiere hacer un orden de gobierno en las mentes de las personas que comienzan a aprender las cosas? Entre otras formas, los regímenes quieren enseñar himnos para que canten la justificación de la existencia de ese régimen, es decir, la existencia de ese orden. ¿Me deben entender? Un régimen, un orden, un gobierno provee de canciones, de himnos, para que las personas canten y justifiquen la existencia, la gloria, la permanencia, la autoridad de ese régimen, de ese orden. Para que las personas canten confesando, hablando, creyendo en su corazón. ¿No suena a esas palabras? Creyendo en el corazón y confesando con la boca que tal es el Señor. Y ojalá cantando con alegría, con garbo, con hombría, con desafío, con orgullo. Esos son los himnos. Ese es su propósito. Para eso están. El Salmo 2, que por supuesto es un himno, entonces canta la gloria y la justicia de un régimen, de un orden, de una autoridad. Y el himno comienza haciéndose una pregunta. Y la pregunta es como muchas preguntas en la Escritura y muchas preguntas que uno se hace o hace en la vida que tienen respuesta obvia. Como cuando el apóstol Pablo pregunta, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es obvia, no, Pablo, claro que no permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia. No seremos más pecadores para que Dios nos perdone más. Y como yo quiero que Dios me perdone, entonces voy a pecar más. ¡Qué cosa tan absurda! La pregunta tiene, en la misma pregunta, la respuesta. ¿Cuál es la pregunta con la que comienza el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Cómo puede ser? Esta es una pregunta de indignación, es una pregunta de desconcierto. ¿Qué quiere decir desconcierto? Cuando las cosas no están en orden. Concierto precisamente quiere decir unos sonidos, una música que se hace de manera ordenada. El ritmo, la melodía, la armonía, todo está junto para que sea bello, para que suene lindo. Cuando no hay un concierto, entonces hay un ruido. Cacofonía le llaman también, es ruido, suena feo, suena mal. Entonces es un desconcierto hablando de las ideas, son ideas chuecas, ideas equivocadas, ideas absurdas. Forma de vivir chueco, absurdo, entonces se desconcierta uno. Como que a lo bueno resulta llamándosele o viéndosele como malo, y a lo malo resulta
aceptándosele y deseándosele como si fuera bueno. Entonces, ¿cuál es el desconcierto aquí del que escribe el Salmo? ¿Cuál es el desconcierto del Espíritu Santo? No que el Espíritu Santo le tomen las cosas por sorpresa, pero el Espíritu Santo, que es el inspirador de la Escritura, en el corazón de un hombre pone ese sentido de desconcierto. ¿Por qué desconcierto? Porque mire lo que sucede. ¿Cuál es la situación que genera la pregunta? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Qué quiere decir amotinarse? Es decir, llevar a cabo un motín, o sea, una rebelión contra una autoridad legítima establecida. Esa palabra se usaba generalmente, o se usa generalmente en los barcos que tienen un mando legal, legítimo, cuando los marineros o los que viajan en el barco desafían la autoridad y quieren tomar el control del barco, entonces se dice que hay un motín. Cuando a don Cristóbal Colón lo querían echar por la borda, porque pasaban los días y las noches, meses ya, y no se veía tierra y se acababa el agua y la comida. Entonces los marineros querían amotinarse. Y Colón por eso les hacía creer que ya pronto iban a ver tierra. Y la pregunta aquí es: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Contra quién? Aquí hay algo absurdo, y es un motín, una rebelión. No tiene por qué haber esta rebelión. ¿De quién o de quién es contra quién? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjense que en el versículo 1 y en el versículo 2 dice: los protagonistas del motín, los protagonistas de la rebelión, ¿son quiénes? Hay 4 palabras que usa. ¿Por qué se amotinan los gentes? Gentes es la palabra que se usa aquí en el Antiguo Testamento y que también se usa en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento cambia un poquitito el sufijo. En el Nuevo Testamento dice gentiles. Cuando dice el Nuevo Testamento gentiles, no se está refiriendo a la gente gentil, es decir, a los que son amables, no, buena onda, gentil, corteses, no. Gentil se refiere a las naciones. Las naciones. El salmista en aquella época diría: ¿por qué los moabitas y los amonitas y los edomeos y los asirios y los sirios y los acadios y los caldeos y los babilonios y todas las naciones? ¿Por qué? ¿Qué diríamos hoy día? Porque casi las 200 naciones que hacen parte de las Naciones Unidas se rebelan contra Dios. Porque los canadienses y los americanos y los mexicanos y los guatemaltecos y los de ahí para abajo todos, y hacia el oriente todos, y hacia el occidente, ¿por qué todos se rebelan contra Dios? Dice: ¿cómo eso está sucediendo? Luego no solamente usa la palabra gentil o gente, que corresponde a la palabra nación, etne, sino también los pueblos. Dentro de naciones hay pueblos. España, por ejemplo, es una nación de pueblos, o un reino de naciones. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan vanidad? Versículo 2: se levantan los reyes de la tierra y los príncipes. Entonces en el versículo 1 habla de lo genérico, los pueblos, las naciones, y en el versículo 2 habla de los líderes de los pueblos y de las naciones, de las autoridades, de los poderes, de los gobernantes. No solamente reyes, sino también los príncipes, gobernantes de todo tipo y de todo orden. En la Escritura, gobierno no es solamente el gobierno civil, en la Escritura gobierno simplemente es un poder. Hay príncipes, no solamente, hay reyes, no solamente, hay autoridades no solamente en los estados, hay autoridades también en todo orden, en el orden público, en el orden privado, en las academias, en las universidades, en las iglesias, en las familias, en los clubes. La pregunta que hace es ¿por qué la humanidad entera está en rebelión? ¿En rebelión contra quién? La humanidad entera, sí, la humanidad entera
Para la Escritura, para la palabra de Dios, ¿quiénes hacen parte de la humanidad entera? ¿Solamente los hombres? ¿Solamente las mujeres? ¿Solamente los ciudadanos mayores de edad? ¿Solamente los ancianos? ¿Solamente los que tienen medios? ¿O también los jóvenes? ¿O también los niños? ¿O también los bebés? Para la Escritura, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y ser humano es precisamente todo aquel que nace de otro ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando creaba los animales y las plantas, creaba todo según su especie. Es decir, que lo que venía o el que venía después de un individuo es según la especie de ese individuo. Lo que viene una pantera no es un gorila, sino que tiene que ser según su especie, según el orden de la creación de Dios. No hay cadenas evolutivas ni eslabones perdidos que de unas especies salgan otras especies. La biogénesis, que de algo vivo, biogénesis del origen de ese algo vivo, sale otro vivo según su misma especie. Nuestros hijos siempre han sido seres humanos. Y nosotros como hijos somos hijos siempre de seres humanos. Y los seres humanos que han habido sobre la tierra desde el principio han sido hijos de también seres humanos. Cuando dice entonces por qué se rebelan los pueblos y las naciones, está diciendo por qué se ha revelado todo ser humano. Ciertamente dice Salomón cuando ora, no hay hombre que no peque. Ciertamente dice también el salmista, porque todos han pecado. Ciertamente repite otra vez el apóstol Pablo, porque no hay ninguno bueno. No hay ni uno. Todos se han amotinado. Pero la pregunta todavía es de desconcierto. Me refiero a lo siguiente. A veces se le hace a uno lo más natural y normal que la gente sea mala. Es normal, natural. Miren los dos extremos. Primero, pensar que los seres humanos son buenos, siendo que precisamente por la caída de Adán hemos heredado la desobediencia. No biológicamente. Yo no soy malo porque tengo del tipo O positivo o negativo o AB o qué sé yo de mi papá o de mi mamá. No es por biología, por genética, por materia. Es por herencia, por un pacto. Es una herencia de tipo moral. Es una herencia de tipo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no es pecador, no porque no descienda, no porque su sangre, su carne, su humanidad no sea de la misma sustancia humana de otro ser humano, de su madre María. Y entonces diríamos, María no tuvo pecado y por lo tanto entonces, ¿por dónde se pasará el pecado? ¿Por la madre? No, debe ser por el hombre. Y como Cristo no tuvo hombre, no tuvo padre nuestro Señor, entonces no adquirió la naturaleza pecaminosa. Pero no adquirió la naturaleza pecaminosa porque según el pacto, y nuestro Señor no recibió la naturaleza pecaminosa porque en su soberanía no la recibió de Adán. Fue concebido sin pecado. El pecado entonces no es lo material. El pecado no es la relación sexual. El pecado no es lo que Dios hizo que es bueno. El pecado es la rebelión contra Dios nuestro Señor. Y heredamos la rebelión de nuestros padres. Dice nuestro Señor, porque su pensamiento es de continuo el mal desde su juventud. Por eso raeré al ser humano de sobre la faz de la tierra a la vida. Pero la pregunta es de una persona que está desconcertada, porque dice, eso no puede ser normal, natural, deseable, que seamos amotinados en rebelión contra Dios. Si fuese normal, nuestro Señor no hubiese venido en carne a salvarnos para eliminar el mal, la rebelión. Es algo extraño a Dios y a la creación de Dios, nuestro Señor, la rebelión.
que tiene que ser quitado, borrado, tiene que ser redimido. Cuando la Escritura dice, borra mi transgresión, límpiame más y más de mi pecado, purifícame de mi falta, es porque no hay satisfacción con ese estado espiritual para con Dios, que es la desobediencia y la maldad. No hay contentamiento. El pueblo de Dios no está contento hasta que no sea la tierra llena de su gloria. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la voluntad de Dios. Eso es lo que hará. Uno no está contento con uno mismo hasta que el Señor no termine de santificarnos. Por eso la indignación en la pregunta. Por eso el desconcierto. ¿Por qué? Hay otro extremo en cuanto al estado del hombre y decir, no somos malos, somos buenos. Eso se lo inventaron los curas, que somos malos. Eso se lo inventó la iglesia. Eso se lo inventó un tipo por allá, un monje aburrido que no tenía nada que hacer y desconfiado, por ahí que nunca se bañaba, sucio, mal pensado de las personas, y le dio por escribir que somos malos. Absolutamente no, es nuestro Señor mismo el que revela y dice. El Señor Jesucristo le dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial que es bueno, que está en los cielos? ¿Por qué me llamáis bueno? Solamente hay uno bueno, nuestro Señor, el Padre, dice el Señor Jesucristo. No son los conservadores los que se inventaron que somos malos y los liberales que se inventaron que somos todos buenos. Somos malos, somos desobedientes, somos amotinados, somos vanidosos, somos conspiradores contra un orden. Y eso es desconcertante. El satanista el satánico en cualquiera de sus formas, de sus modalidades, dice: el hombre tiene que liberarse de Dios. Precisamente esa es la predicación satánica, esa es la ideología satánica, esa es la filosofía satánica, esa es la intelectualidad satánica. ¿Con que Dios no quiere que comas nada? Pues bien, come. Dios no quiere que seas como Él. Libérate de Dios. ¿Con que Dios no quiere algo para ti? ¡Hazlo! ¡Libérate! ¡Libérate tú! ¡Sé libre! ¡Rompe tus cadenas! Qué cosa tan interesante, porque precisamente el Señor Jesucristo dijo que Él vino a darnos libertad. Conoceréis mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad, la palabra de Él, nos hará verdaderamente libres. Pero como, Señor, me haces libre si tú me tienes atado y me dices: haz, no hagas. ¿Cómo que libres? Porque otra vez Satanás quiere ser Dios, esclavizar, Señor, imponer el significado de las palabras. Si Satanás dice, pues así será. Entonces, libertad no quiere decir estar siervo de Dios, sino libertad quiere decir estar libre de Dios, ¿verdad? Pero nada es si nuestro Señor no lo llama, no lo piensa. Libertad si nuestro Señor dice que si somos siervos de Él, entonces verdaderamente somos libres. Eso es libertad. La iglesia satánica, en cualquiera de sus modalidades, enseña que libertad es ser libre de manera absoluta, incluso de Dios mismo. No se necesita ser una iglesia con nombre de iglesia, cualquier academia, cualquier escuela, cualquier enseñanza que diga que somos libres con el derecho de ser libres de Dios mismo, de su verdad. Es una doctrina de demonios. La pregunta es de desconcierto todavía: ¿por qué razón contra Dios?
En la parábola que nuestro Señor le da a Isaías, le dice, un hombre, un padre de familia, en un terreno, en una hacienda, plantó una viña y construyó un muro a su alrededor para protegerla. La regó, la cuidó, preparó la tierra, construyó una torre con un vigilante ahí para que la cuidara. Cuando regresó la viña, en lugar de dar buen fruto, uva dulce, dio uva amarga, fea, mala. ¿Qué hará el Señor con la viña? Preguntaba, la pregunta retórica. ¿Le seguirá regando, la seguirá cuidando? No, la destruirá y plantará otra. ¿Por qué si el Señor es bueno? ¿Por qué si Dios es santo? ¿Por qué si Dios es Dios? ¿Por qué si Dios es justo? ¿Por qué si el Señor es la vida? Escogemos la muerte. Escogemos la vanidad. Escogemos la desobediencia. ¿Por qué? Respóndame eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que se debe preguntar uno de uno mismo cada vez que, como dice uno, la embarra, por no decir otra palabra. Es lo que debe uno pensar de uno y preguntarse de uno mismo cada vez que es desobediente, cada vez que sabe la verdad porque Dios lo dice y sin embargo la vanidad, la arrogancia como que comienza a ganarle la batalla al corazón, a la mente. Y se pregunta uno, ¿por qué en este barco hay un motín? Hay una rebelión. Bueno, hay un barco universal y ese barco es el planeta Tierra. Hay una nave que navega por el espacio y hay un amotinamiento ahí. El salmista dice, el amotinamiento en ese barco que es el planeta es protagonizado por unos personajes, por unos piratas. ¿Quiénes son esos personajes otra vez? Las naciones, los pueblos y sus gobernantes. ¿Cuál es la manera entonces como el cristiano ve la humanidad y al mundo? Como un grupo de gente que nacen buena, pero la sociedad los corrompe. ¿Cuál es la primera institución en la cual el ser humano viene al mundo? ¿Cuál es la primera institución en la cual el ser humano nace? Pues la familia, por supuesto, nace. Los animales no dan a luz seres humanos. Son las mujeres las que dan a luz los seres humanos, y las mujeres dan a luz seres humanos porque están con un hombre. Y si eso se ha institucionalizado, eso se llama un hogar. Eso se llama una familia. En esa institución también hay rebelión. En esa institución también, sí, claro. La primera rebelión precisamente se da en un hogar. Dos seres humanos casados, un hombre y una mujer. Asimismo, la redención comienza también en un hogar. Un hombre y una mujer dando la mujer a luz, un niño que es el Salvador. ¿Pero por qué si el Señor ha dado un hogar? Hay rebelión. ¿Cuándo hay rebelión en el hogar? Cuando se dice en el hogar, las cosas se hacen como. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el príncipe? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es nuestra salvación? Versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Mire que aquí no solamente hay rebelión, sino que hay concierto para delinquir. Ese es un término de el derecho penal, concierto para delinquir. Y otra vez, ¿qué es concierto? Se reúne la gente, se junta para ponerse de acuerdo. Claro, hay que ponernos de acuerdo. El apóstol Pablo, por ejemplo, la palabra de Dios dice, ser de una misma mente, pensar de una misma cosa, estén en común acuerdo. ¿Eso lo dice solamente a la iglesia? No, lo dicen para toda sociedad. Hay que estar de acuerdo. Adán y Eva tenían que estar de acuerdo. De ahí la rebelión y la caída. Estuvieron de acuerdo, pero para hacer lo malo. Hay que estar de acuerdo para lo bueno. Aquí hay un acuerdo, es decir, hay un pacto. Uno no se puede poner de acuerdo si no pacta, es decir, si no se compromete. Sí, así pensamos, usted y yo igual, pero aunque pensemos igual, no me comprometo. Es absurdo. Si pensamos igual, hay un compromiso tácito. Hay un compromiso inherente que comienza ahí, un acuerdo.
Son de una misma mente, de un mismo corazón, de una misma alma, de un mismo sentir. Aquí hay un acuerdo tácito, está ahí. Tácito quiere decir que está ahí. Ahí se ve, es natural. Dicen, los príncipes consultan unidos y los reyes en contra de Jehová. Dicen, no, ahí ya estás tú mal. La Biblia por eso es un libro que es mentiroso. Porque ¿cuándo han estado de acuerdo todos los reyes de la tierra? Al contrario, creo que solamente han habido en toda la historia de la humanidad 10 años de paz. ¿Cómo puede haber entonces acuerdo? No, es que no dice que los reyes y los príncipes están en paz los unos con los otros. Lo que dice es que se ponen de acuerdo todos en contra de Dios nuestro Señor, aunque ellos mismos se estén matando. ¿Me doy a entender? Y un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo lo llevaron al Calvario a morir, 40 años después, los que conspiraron en contra de Jesús estaban matándose los unos a los otros. Entre los mismos judíos, partidos y sectas estaban matándose. Entre los judíos y entre los romanos que con sus manos y martillos clavaron a Cristo, estaban matando luego también a los judíos. Y entre los romanos había guerras civiles entre ellos mismos. En el espacio de 2 años hubo 3 Césares o 4 Césares. Y uno sucedía al otro después de matarse. Pero todos tenían en común que todos estaban en contra de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Si uno no está reconciliado con Dios nuestro Señor, aunque esté en paz con la humanidad, está en rebelión con Cristo. Y si no está en paz con la humanidad y no está reconciliado con Cristo, es enemigo de Cristo. Dice, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 3. Coyunda es aquel, los aprestos, las amarras, las correas, las cadenas o los lazos con los que se ata un animal, a un caballo, a un buey, a un asno, a una mula, para domarlo, para controlarlo, para dominarlo. El Señor no creó absolutamente nada para dejarlo a su propia suerte, a su propio libre albedrío. Esa cosa no existe, el libre albedrío es una fantasía. Es más real Star Trek y Shrek y Blancanieves que el libre albedrío. Todos somos creados para ser domados por nuestro Señor. El pensamiento puede estar en la mente del hombre, pero aún la palabra de su boca es de Jehová. Por ejemplo, dice el libro de Proverbios. Aún la necedad y la rebelión y la maldad de nuestro corazón y las malas acciones de nuestros ojos, boca, manos y pies son manera de juicio, de someternos a nuestro Señor. Y todo acto, toda acción humana que se hace debajo del sol está sometido a juicio. Por toda palabra ociosa que digáis, se os pedirá cuenta en aquel día. En aquel día serán abiertos los libros en donde están escritas las obras de los hombres y serán juzgados según sus obras. No. En la iglesia, en la vida religiosa hay ciertas leyes, pero son para la iglesia, para la vida religiosa. De pronto para la devoción o el culto privado. Pero para la vida laboral o la vida familiar o la vida deportiva o la vida comercial hay otras leyes en donde Dios no reina. No hay coyundas, no hay cuerdas,
no hay leyes para cada área de la vida. Entonces hay dos caminos. Primero decir, negar, tus coyundas, tus cuerdas, Señor, no me gustan. O decir, sí, Señor, me gustan tus coyundas y tus cuerdas, pero tus coyundas y tus cuerdas son solamente para correr en cierto estadio o para correr en cierto hipódromo. Ya después tú dejas a esos animales desbocados, sin cuerdas y sin frenos y sin bozal. Los llevas a una finca, los llevas a unos campos en donde los animales no son atados. Tú no los dominas, no los montas, no los domas. Solamente cuando están en el hipódromo, cuando están en el establo, solamente cuando están en la iglesia necesitamos las leyes de nuestro Señor. La pregunta que hace aquí el salmista es: ¿por qué los pueblos, las naciones? Está hablando en términos culturales, en términos universales, en términos mundiales de humanidad. La rebelión en contra de Dios y de nuestro Señor. Es decir, primero, tú no eres Dios. Y decir tú no eres Dios conlleva decir o tú no existes, o si existes, tú no reinas, tú no dominas, tú no eres el Señor. ¿Contra quién es la rebelión entonces? Fíjense que hay una cosa interesante en el versículo 2, porque dice contra Jehová, pero hay otro personaje también. Dice contra Jehová y su ungido. ¿Qué quiere decir la palabra ungido? Si uno va a la palabra, a la mera palabra, a la palabrita ungido, en hebreo, esa es la palabra masaj, donde viene la palabra Mesías. Masaj, de ahí viene la palabra también masaje. Masaj, ¿por qué masaje? ¿Por qué ese es ungido? ¿Qué quiere decir ungir? Ungir es bañar con aceite y luego hacerle una buena sobadita. Luego en el Nuevo Testamento también se usa esa palabra, pero la palabra que se usa es Cristo. ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo? Eso, bañar a alguien con aceite y luego sobarlo, masajear, masaje. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque a los reyes se les investiga de poder ritualmente ungiéndolos. Porque al sumo sacerdote y al príncipe de los sacerdotes se les investiga de poder sacerdotal ungiéndolos, derramándoles aceite encima y esparciendo el aceite por su cuerpo, por su cabeza y por su espalda y por sus lomos. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes. Fíjense que estos son ungidos también, es decir, estos son ordenados con alguna autoridad. Pero estos no son el ungido, ninguno de estos, uno de ellos es el ungido. Él, cuando dice él, se está refiriendo a alguien en particular, el ungido. Pueden haber unos ungidos, pero el ungido es uno. ¿Quién es el ungido? Contra Jehová y contra su ungido le hace, contra Jehová y contra su Mesías, contra Jehová y contra su Cristo. El Cristo es el ungido, el Mesías es el ungido. Espérame un momento, ahí sí ya estás mal, porque este es el libro de los Salmos y se cree que el libro de los Salmos se escribió unos 10 siglos antes de Cristo. Entonces como que se van a rebelar o se están rebelando los pueblos y las naciones contra el ungido, es decir, contra una persona que no ha nacido. Porque el ungido es eterno. El nacimiento de Jesucristo no en la ciudad, en la villa, en el pueblito, en el caserío de Belén, es el nacimiento de aquel hombre que simplemente fue tomado junto con el Hijo de Dios, el ungido, para que esa humanidad entregara su vida por los pecados, por la redención, pagara el precio de la maldad. Jesucristo dice, antes de Abraham yo soy, Él es el eterno, Él es Jehová. La rebelión de las gentes comienza ¿cuándo entonces? ¿Desde dónde? Desde el Edén, desde siempre que han habido naciones. ¿Cuál es la actitud de Dios entonces para con las naciones? ¿Cuál es la actitud de Cristo entonces para con las naciones? ¿Qué piensa nuestro Señor de la rebelión? ¿Qué piensa Dios nuestro Señor cuando nos ve alzados en nuestra vanidad, altivos? Versículo 4. El que mora en los cielos reirá, él
Señor se burlará de ellos. En la Escritura, cuando se repite la misma cosa, 1, 2, 3, 4, 5 veces, quiere decir énfasis, como diciendo amén y amén, ciertamente, así es. No le quede la menor duda, que no quepa la menor duda. Así es las cosas, así son las cosas. Esta es la realidad. Como cuando nuestro Señor Jesucristo decía, en verdad, os digo. Mire que es enfática la manera como dice acá nuestro Señor que Él tiene una actitud para con la rebelión, para con el pecado. Uno dice, ¿será que Dios se asusta porque yo peco? Al Señor le produce una tristeza, mi pecado, tan profunda que nuestro Señor llora y se echa a la perdición, a la nostalgia y al despecho. ¿Será esa la actitud anímica de nuestro Señor? Ciertamente, claro, hay una tristeza divina en Dios. Por eso dice el apóstol, no pongan tristes, no contristéis al Espíritu Santo. Pero hay otra actitud también. No es tristeza absoluta. Claro que ira. Y es lo que va a continuar diciendo luego. Pero primeramente hay una actitud de parte de Dios. ¿Cuál es la actitud de parte de Dios? La actitud anímica de nuestro Señor. No, nuestro Señor no tiene emociones. Esos son los seres humanos. No, Señor. Si la Biblia dice que Dios tiene una emoción y punto. Es una emoción divina de Él. ¿Cuál es la animosidad de nuestro Señor? Versículo 4. El que mora en los cielos sé. Y luego repite, el Señor sé. Cuando dice se ríe, no es porque le parece algo divertido, sino porque le parece ridículo. Miren la arrogancia. Un gigante de 3 metros. Cuando ve venir un muchachito, un adolescente de unos 14, 15 años, con un palo y con un caucho en la mano y unas 2, 3 piedras, que dice que a matarlo a él. Dice, ¿acaso yo soy un perro? Para que vengan con palos en contra mía. Vas a ver lo que va a hacer contigo. Te voy a matar y voy a echar tu carne a los pájaros para que te coman. Se está burlando, se está mofando. Se está riendo de Dios nuestro Señor. ¿Y acaso qué es lo que soy yo? ¿Un fanático? ¿Para que tenga que estar oyendo la Biblia y arrepintiéndome y creyendo esas cosas? ¿Qué es lo que está haciendo uno? Burlándose de Dios, mofándose de su palabra. ¿Acaso que soy yo un religioso? ¿Una mujer? Son las mujeres las que se ocupan de la religión. ¿Acaso que soy yo? ¿Acaso yo no tengo cerebro, no tengo criterio para andar creyendo esas cosas? Nos estamos creyendo más sabios que Dios nuestro Señor. Por eso nuestro Señor confunde nuestros vanos razonamientos y nos entrega al pecado, al mal, a la oscuridad. La actitud de Dios para con nosotros, pecadores, para con la humanidad entera. Esa es la actitud de Dios para con la humanidad entera, pecadora, para con las naciones, otra vez, para con España, Francia, los Estados Unidos. No creamos cuando decimos, este país es de Dios y Dios no se burla de nosotros por nuestra vanidad. Eso era lo que creía Israel por tanto tiempo y tenía esperanza y por eso no se arrepentía. Y Dios la trataba de manera fuerte. No creamos cuando digamos yo nací cristiano en un hogar cristiano, me bautizaron o soy pastor y por eso estoy tranquilo, no tengo nada de qué arrepentirme. El Señor se burla, se ríe. El Señor se mofa. En la Escritura uno ve el sarcasmo de Dios. En la Escritura uno ve que Dios se burla del pecador. Que Dios lo compara al pecador y dice, una bestia entiende más que tú. Dice, hasta los bueyes y los asnos entienden cuál es su Señor, pero este pueblo no entiende que yo soy su Señor. ¿Cómo es que es más inteligente, razonable o entendido un asno y un buey?
Ahora que estás pidiendo rey, por ejemplo, le decía nuestro Señor al pueblo, como las demás naciones, y me están abandonando, dejando a mí que soy su rey. Cuando el rey esté sometiéndolos a ustedes, ahora sí clamen a mí, yo no los voy a oír. Como que el Señor se burla. Hay un tono de sarcasmo. ¿Cuántas veces quise, oh Jerusalén, arroparte bajo las alas como la gallina sus pollitos y no quisisteis? Como diciendo, tiene más entendimiento un pollo que Jerusalén. El Señor se burla de ellos, se reirá. ¿Qué hace el Señor después de la burla, de la risa? Versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero, desmenuzarás. Mire cómo es el progreso de la acción humana. En la acción humana comienza con una fe en el alma, con un pensamiento, con una actitud. Continúa con una palabra y luego termina con una acción, ya con las manos. Así es como actúa el hombre. Había un premio Nobel mexicano, don Octavio Paz, y dijo: la poesía es un sentir, que es un hablar, que es un hacer. Octavio Paz no era cristiano, pero la acción humana es así. Hay una concepción en la mente con base en lo que se cree, en lo que se considera que es verdad. Luego hay una palabra y luego hay una acción. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios: cuidado con los pensamientos primero y luego con la gritería y la maledicencia, porque termina hasta matando. Nuestro Señor concibe en su corazón que es ridícula nuestra actitud rebelde contra Él. Aunque sea uno muy bravo y muy rebelde y muy fuerte, le ganaremos a Dios. Como decía un muñequito de una caricatura, conquistaremos al mundo. Esa es precisamente la necedad tonta y estúpida del ser humano, conquistar al mundo. El Señor Jesucristo dice: ¿qué le vale conquistar al mundo si pierde el alma en el infierno? Las naciones, los líderes viven pendientes: ¿cómo haremos para conquistar esta otra? Y luego aquella otra más, y luego aquella otra. Como dice el profeta Isaías: ¿acaso no les alcanzará el mundo para poseerlo? Mire que por otro lado el Señor Jesucristo dice: sí, vayan, comenzando desde Jerusalén, y luego a Judea, y luego Samaria, y lo último de la tierra, a conquistarla. Es decir, a someterla al discipulado. Pero a conquistarla, ¿para quién? Para Jehová y su ungido. No para el primer tirano bocón. Orgulloso y avaro y vanidoso. Hay quienes se casan para dominar a una mujer. Hay quienes quieren tener una empresa para dominar la gente, pero no para someterlo todo a Cristo. Ciertamente hemos sido llamados a dominar, a conquistar, pero bajo los términos de Dios, es decir, a someterlo todo bajo su yugo, bajo su coyunda, bajo su lazo. Uno mismo es un burro que tiene que dejarse montar y ser dominado por Cristo. Una bestia sobre la cual Cristo cabalgue. De otra manera, el Señor se burlará de ellos, hablará a ellos con su furor y turbará su ira. Y si nunca ha oído hablar a Dios fuerte ni duro, eso es usted que está ahí hablando como bravo.
No, Dios sí habla. ¿A dónde? No sé si es una leyenda o si es historia, pero hay una crónica. Cuando el misionero español entrega una Biblia a Atahualpa, el emperador de los incas. Dice, esta es la palabra de Dios. Y Atahualpa toma el libro y se lo pone en la oreja. Y dice, yo no oigo nada. Y la bota al suelo. Y aprovechan la ocasión entonces, don Pizarro, los españoles, porque ha habido una falta de respeto. ¿Cómo se le ocurre arrojar la Biblia al suelo, al piso, y entonces en Cajamarca lanzarse a la matanza? ¿En dónde habla Dios? Qué arrogante uno y qué necio que dice que si Dios no me habla como yo quiero que me hable, entonces no habla, no lo oigo. Es en mi idioma que tiene que hablarme y en mis términos, por el medio de comunicación que yo quiera y con el tono que yo quiera y el mensaje que yo quiera. No es la Biblia. No, que Dios sí habla. ¿En dónde? Otra vez dígame en la Biblia. Dígame en dónde Dios, pero le estoy diciendo. Yo no he venido a dar mi palabra, sino la palabra del Padre, decía Cristo, y todavía no le creían. Pero dinos si eres tú el Mesías. Pero te estoy diciendo. Te estoy hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Que no recibís la palabra. Si hay palabras de ira, ¿cómo sabe uno? Porque ahí están. Y ha visto uno en la historia pública, mundial, universal, nacional, y en la historia personal y privada que nuestro Señor cumple su ira. ¿Acaso no cumplió nuestro Señor que el día que de Él comas ciertamente morirás? ¿Acaso no cumplió, Señor, su advertencia? La gente se muere, hasta donde sabemos. Dios cumplió. Hay muerte. Por tu culpa la tierra es maldita, hasta donde sabemos, sí. Hay maldición. No solamente el hombre, sino la vida toda pasa por un proceso luego de muerte, de descomposición. Ciertamente, el Señor muestra su ira. Hay desastres naturales, acordémonos del diluvio. Hay desastres causados por los seres humanos, acordémonos de nuestro Señor enviando las naciones airadas como látigo en contra de su pueblo. Acordémonos a nuestro Señor que le preguntaban, o que nuestro Señor decía para contestar una pregunta: no penséis que porque la torre de Siloé se cayó sobre aquellos y no sobre vosotros, es porque vosotros sois más santos que aquellos. Ni penséis que cuando aquellos se levantaron contra los romanos y fueron masacrados, y no les sucede lo mismo a ustedes, es porque ustedes son más santos que aquellos. Más bien, si no os arrepentís, les sucederá igual. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso nuestro Señor nos entrega a nosotros personalmente en mano de la maldad que está dentro de nosotros y de la maldad que está afuera. Ciertamente viene el juicio, ciertamente cuando morimos, comparecemos delante de Dios, de nuestro Señor, y vemos su ira. Y ciertamente vendrá el día en que Él juzgará a toda carne. Él habla con su furor, los turba con su ira. Versículo 9, los quebrantarás como vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Está escrito y firmado, reglamentado el decreto, como diciendo el rey: ahí está, publíquese, cúmplase, promúlguese. El rey ha hablado, el rey quebrantará con vara de hierro, ¿quién? Las naciones. Con vaso de alfarero las desmenuzará. ¿Por qué? Volvámonos al versículo 6. Dice: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Como el Señor diciendo, yo no admito otro rey, otro soberano, otro que diga que es aquel que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, otro que diga que tiene autoridad sobre la familia, sobre el hogar, sobre las naciones, otro que diga que tiene autoridad sobre la vida, el ser y la propiedad de las personas, otro que diga que tiene autoridad sobre toda circunstancia. No admito a ningún otro, porque yo ya he puesto al Rey. ¿Qué dice el Señor Jesús? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Pilato hace escribir sobre la cabeza de nuestro Señor, Rey de los judíos, es Dios soberanamente diciendo, ese es el título de este que han matado. El Rey. Por eso ellos que lo han asesinado, ellos tienen ya su sentencia. No lloréis por mí, mujeres, sino por vuestros hijos, por vosotras mismas. Porque si conmigo hacen esto, ¿qué no harán con ustedes? Si con el árbol de la casa hacen esto, ¿qué no harán con el árbol salvaje? Es el Rey, nuestro Señor. Yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Nuestro pecado es un intento de derrocar al Rey. Nuestro Señor dice, ¿por qué las gentes, los pueblos y también los reyes? Aprendamos a ver la historia y las situaciones que suceden. No digamos las cosas malas que suceden en esta nación son solamente culpa de los políticos, de los reyes, de los príncipes, tan malos que son. En la Escritura, los reyes, los príncipes, los presidentes, como se llamen, malos, sucios y corruptos, son instrumento en la mano de Dios como una vara para castigar la espalda de la nación, del pueblo. Claro, unos dicen, la culpa de la maldad es de los que tienen más, de los que pueden más, de los que tienen más poder, no del pobre pueblo. Los otros dicen, no, la culpa es de la chusma, de los de abajo, del pueblo, porque piden más y no trabajan y no hacen más nada y quieren que los mantengan. Para nuestro Señor, la humanidad entera necesita arrepentirse. La culpa no es de un partido, los rojos, o de los azules, o de los colorados, y de los morados. El problema de la humanidad es el pecado. Y el pecado es querer romper las leyes de Dios nuestro Señor y echarlas a la basura y sentarnos a escribir las leyes. Porque por eso hay una constitución que dice que es el hombre el que tiene que hacer la ley. Cuando hay una constitución del reino de los cielos en la que se supone que es el rey el que ha escrito la ley y que por lo tanto toda ley debe estar humillada ante la ley de Cristo nuestro Señor. De otra manera Dios se ríe en nuestra cara. ¿Me explico? Amén. En esta iglesia no se dice amén, se dice me explico. Versículos 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra vez, ¿quién es ese rey? El mismo que había dicho en el versículo 2, ungido. Y ese ungido es el Hijo de Dios. Porque querían matar a Cristo, entre otras cosas, porque se hacía pasar, según los fariseos, de que era ¿quién? El Hijo de Dios, haciéndose pasar así por Dios, según ellos. Si uno dice que cree en Dios, pero no cree en el Hijo de Dios, uno es un mentiroso. Porque Dios no es otro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no existe tal cosa que como que los musulmanes o los judíos o los testigos de Jehová o los que creen en Dios pero no en Jesucristo todavía son muy piadosos y creyentes. Mentira. El que niega al Hijo, niega al Padre. El que no me recibe a mí, no recibe al Padre que me envió. Porque el Padre me ha dado todo juicio. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Wow! ¿Con qué autoridad hablas así? Sí. Porque es el Señor, es Jehová, es divino.
Esos son absurdos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas. No, yo no creo sino en un Dios, no en 3 dioses. Necio, Dios no es el que yo entiendo o quiero que el Dios sea. Dios es el que Él se presenta a Él mismo. Imagínense una persona se presenta, digo, mucho gusto, me llamo tal, aquí estoy, y digo, no, tú no eres tú. Yo no puedo creer en ti. ¿Cómo puedes decir que tú eres ese que estás ahí hablando? ¡Qué necedad! Cuando Dios habla y se presenta como Él es, Él es. Y si dice Jehová es uno, oye Israel, el Señor Jehová, tu Dios, uno es porque uno es. Y si dice el Hijo es el Padre, Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo es el Señor. Y si el Padre habla desde los cielos y dice, este es mi Hijo en el cual tengo plena complacencia, y también baja el Espíritu Santo, y en otras partes de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, y que el Hijo es Dios, y que el Padre es Dios, entonces el Hijo es Dios. Y sigue siendo un Dios, porque así es como Él dice y se presenta, y en Él no hay mentira. No apelamos a ninguna lógica que no sea la lógica divina, porque toda lógica que no es la lógica divina es un absurdo, es una necedad. Por eso dice nuestro Señor que ha confundido y se ha burlado de la sabiduría de los sabios. Versículo 8. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuál es la fantasía, la ilusión fantasiosa del ser humano? ¿Dominarla? Bueno, ya tiene dueño. Y ya ha sido escriturada. Ya se ha escrito de quién es la propiedad del mundo. Había un rey francés, que cuando envió piratas al Caribe para quitarle a los españoles los tesoros que llevaban de las Américas, y le reclamaron y le dijeron, pero hombre, su majestad, eso no es pecado, eso no es robar, eso no es piratería. Y pues yo no he visto la escritura, el título, en donde diga que el rey de España tiene la propiedad de América. Yo también tengo derecho a beneficiarme. Ladrón que roba, ladrón, ¿no? Pero hay un dueño, hay un Señor. Pídeme, yo te daré por heredad las naciones. ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, discípulalas? ¿Por qué? Porque es de Él, porque el título es de Él. Dice, vaya lo mío y reclame lo que es mío. Vaya lo mío y advierta, sométase al dueño. Vaya lo mío y promulgue. El Señor viene a juzgar. Vaya lo mío y diga, hay una oportunidad para que lo salve y para que se arrepientan. Vaya lo mío y diga, usted no es el rey. El rey se ha sentado sobre su trono. El rey reina. Es una cosa tan triste, tan desgraciada cuando la iglesia se ha olvidado, incluso la iglesia niega que Cristo reina sobre la tierra. Que el reino de Dios es de las nubes para arriba y de las nubes para abajo es el reino del diablo. Cuando el diablo es en la escritura, un rey usurpador. Como un guerrillero, ¿no? Que se levanta y usurpa la autoridad. Pero que ya ha sido abofeteado, derrotado, avergonzado en la cruz. En la cruz Él llevó cautiva la cautividad. Sometió a los principados y a las potestades. Las avergonzó públicamente. Ay, entonces, ¿por qué a mí el diablo me molesta y yo me sueño y soy tentado? Porque se le da cierta autoridad para tentar, pero no para reinar sobre el mundo. El mundo es del rey. Para molestar, para asesinar si quiere, pero no para tomar de las manos del rey lo que es suyo. Un pastor comentando de este pasaje, déjeme leer rápidamente, prefiero leer. Fíjese lo que decía. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos de los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos.
Uno de esos emperadores se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado. Otro murió estrangulado. Otro murió en la cautividad. Otro cayó muerto. Otro murió de una enfermedad asquerosa. De modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 de esos emperadores se suicidaron. Uno tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones, de enfermedades. 8 murieron en batalla después de haber caído prisioneros. El Señor se burlará de ellos. El Señor en los cielos se reirá. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10, ahora reyes, entended, admitid, corrección, jueces de la tierra. En particular, déjenme contar rápidamente la historia de uno de esos emperadores que dice ahí, un tal Maximino Daza, en el siglo IV después de Cristo. Cayó tan gravemente enfermo de un mal tan terrible que su esqueleto estaba forrado de su piel, con dolores terribles, y mandó a matar a sus médicos porque no eran capaces de curarlo. Hasta que uno le dijo, oh rey, emperador, majestad, es por tu ira, por tu saña, por tu crueldad con Dios y con los cristianos que te sucede eso. El rey desesperado, este Maximino Daza, por sus dolores, ahí en la ciudad de Tarso, donde nació Pablo a propósito, empezó a darse de golpes en su cabeza, cabezazos contra la pared, desesperado, hasta que los ojos se le desorbitaron, se le salieron de la cabeza. Y luego en medio de los dolores, entonces dijo, tú Jesús de los cristianos, líbrame de este dolor. ¿Por qué el libro de historia no le cuenta eso? ¿Por qué no? Porque se amotinan las gentes, los pueblos piensan vanidad, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Me doy a entender? Amén. Porque los reyes y todos los príncipes, si no tienen temor de Dios, nunca le van a decir, al contrario, le van a esconder, al contrario, le van a decir, Cristo no es rey, eso es una fantasía. Eso que la Biblia y que doctrina son cosas de los cristianos, sí, pero de la iglesia, de la vida privada, no sirve para nada, Cristo no reina. Versículo 11. La advertencia que le hace a los reyes, a los príncipes, servir a Jehová con temor. Pero mire qué cosa. Luego dice alegraos con temblor. Nuestro Señor es el tipo de rey que en la humildad y en la humillación a Él salva. Salva al mismo pecador, salva al mismo criminal, salva al mismo amotinado, vanidoso, arrogante, infiel. Sí, lo salva. ¿Qué dice? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, ¿cómo se puede uno alegrar con temblor? Usted explíqueme eso. ¿Cómo que está uno muerto de miedo y entonces alegre? Es imposible no estar delante de la presencia de Dios y no temblar. Es imposible estar delante de la presencia del Señor y no tener un estado de humillación. Cuando Pedro, tan humilde y tan pescador y tan rudo ese hombre, ¿no?, se dio cuenta que el que estaba delante de él era el Señor, que dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Cuando Isaías, tan santo, estaba delante de la presencia del Señor, dijo, ay de mí que soy inmundo, pecador y de labios inmundo, y vivo en un pueblo de labios inmundo. Tú, Isaías, San Isaías, tan santo, ¿cómo puedes decir eso? Cuando Juan tuvo la visión de Cristo y se postró porque no pudo más sino caer postrado y sentirse como muerto, Juan, el discípulo amado, cuando Daniel, el santo, el profeta, el que no se admitía,
Asimismo, ninguna rebelión contra Dios, aunque se lo comieran las fieras. Vio a Dios, nuestro Señor glorioso, y no tuvo otra opción que caer sobre sus rodillas, postrado, y no tuvo fuerza de levantarse, sino el mismo Dios le dio fuerza para ponerse en pie. Y asimismo podemos decir de Ezequiel, y en fin, servid a Jehová con temor, pero alegraos. Alégrate, oh moradora de Sión, tu Rey, tu Salvador, ha llegado. Por un lado siente temor, pero sabe ahora que porque Él promete y dice, es decir, por su pacto, por su promesa, por su evangelio, me salva, me libra, me perdona. Me vindica como príncipe y como rey. Me vindica como ser humano. Me vindica, somos reyes y sacerdotes. Nos vindica, es decir, recupera su estatus, su posición, pero ahora sí, de manera legítima, sometido a Él. Versículo 12, besad al Hijo para que no se enoje. Hay una escena bellísima de una mujer besando al Hijo de Dios. Dice, ¿cómo? ¿Con las mujeres? Sí, una mujer, de dudosa reputación, por cierto, besando al Hijo de Dios. Ah, sí, así como dice el Código Da Vinci. No, una mujer postrada a sus pies, besándole los pies. Sin embargo, otro que era como un pastor y predicador no se atrevía a lavar sus pies ni a besarlo, ni siquiera su cabeza, mucho menos los pies. Ese judío que caminaba sin medias y con sandalias y de pronto descalzo también, kilómetros y kilómetros alrededor del mar de Galilea y luego a besarle los pies. Sí. Cada acto de humillación de parte nuestra delante de Cristo es un beso en los pies de Cristo. Cada acto de humillación delante de Él para cumplir sus mandamientos es un beso en los pies de Cristo. Que no somos dignos de besarlo. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Fíjese, basta un poco de su furor para incendiar el mundo. Pero basta un poco de su misericordia para salvarlo. Basta un poco de su sangre para redimirlo. Porque no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Bienaventurados todos los que en Él confían. No vino a condenar al mundo, sino a salvar a los escogidos, los que creen, los que confían. Fíjese qué cosa, los que confían son los que le temen con gozo. Los que le besan y los que se humillan son los que en Él creen de verdad. Besad al Hijo para que no se enoje. Bienaventurados todos los que en Él confían. El capítulo 1, versículo 1, el Salmo 1 había comenzado con un bienavén. Y el capítulo 2, el Salmo 2, versículo 2, versículo 12, termina con una bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos. Quiera el Señor encontrarnos bienaventurados, confiando en Él, amén, y humillados. Oremos. Gracias por tu palabra. Permítenos besar tus pies. No merecemos, Señor, siquiera de lejos verte, pero eres tú el que se acerca y nos habla. Eres tú el que viniste al mundo. Es tu Espíritu el que llena. No podemos huir de ti, Señor. Tú que eres poderoso, Señor, dobla nuestra cerviz, dobla nuestras rodillas, Señor. Danos querer y danos desear siquiera. Y si no queremos, Señor, danos querer que queramos. Amánsanos, Señor, como a caballos broncos y briosos y salvajes. Ten compasión que somos pecadores, Señor. Y danos el gozo y la alegría y la confianza de tu salvación.
de servir a un Dios vivo y poderoso y que gobierna y que no renuncia a su trono ni a su cetro. Danos tu victoria, Señor, que es la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mundo. Danos vencer sobre la tentación de cada día y de cada momento. Danos vencer sobre la desconfianza y pensar que tú no salvas, o no provees, o no reinas, o no hablas, o no enseñas. Danos, Señor, tu victoria, la fe con que hemos vencido al mundo, nuestra fe. A ti sea la gloria, Rey, ungido y Salvador y Mesías. Jesucristo es tu nombre, nuestro Señor.